¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. En instantes estamos con el primer invitado, estamos con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. Un clima muy electoral, también información parlamentaria. Todo en 30 segundos. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida nuestro primer invitado es consultor, es politólogo, Raúl Timerman. Todo lo que está pasando con cierre de listas, lo que está sucediendo básicamente con la incorporación de Sergio Massa en la lista junto con Fernández Fernández, todo lo que está pasando con Miguel Pichetto como candidato a vice, lo que está pasando en la ciudad. Enseguida entonces Raúl Timerman, y ahora la saludamos a ella, a Laura Serra. Laurita, ¿cómo le va? Hola, Pato, ¿cómo estás? Señor Fraquelli, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, información en el Congreso. Digo, me parece que hizo mucho ruido lo que dijo Federico Pinedo, que si gana la fórmula Fernández en primera vuelta, se tira del balcón. Digo, ¿hay alguna otra cuestión, alguna declaración fuerte en el Congreso? ¿Ha pasado algo o no? Hoy el Congreso está Sí, en otra cosa, sí, Pato, ¿no? está en estas cosas, ¿no? Está abocada al cierre de las listas de candidatos, por Sí. lo cual va a haber muy poca actividad parlamentaria de aquí a las PASO. Sí. Así que todo queda de alguna manera en stand-by. No hay proyectos supuestamente de relevancia para el gobierno que se vayan o que tengan urgencia para debatirse en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Así que por ahora el Congreso baja a media su persiana. Ni siquiera tiene, Fernando, autoridades el bloque del PJ, porque se fue Pichetto, todavía están discutiendo, están huérfanos todavía. La semana que viene dicen en el Senado que van a tratar de definir ahí si va a ser Mayán, si va a ser los representantes por la provincia de Córdoba, de Juan Schiaretti, Caserio. Habrá que ver qué es lo que se resuelve. Lo que sí quedó resuelto es que el PJ va a tener que designar a un representante en el Consejo de la Magistratura. Dio un paso al costado Miguel Pichetto. Me parece muy razonable ese paso al costado. Sí, claro, por algo la ausencia de en la última jornada, la última reunión del Consejo de la Magistratura. Miguel Pichetto no concurrió y eso ya daba señales de la decisión que iba a tomar. Bueno, la tomó en esta jornada. Lo que no tomó Pichetto es la renuncia del bloque del PJ. Hoy sigue siendo senador nacional por el PJ, eso tiene repercusión. Y hablando del tema de reacomodamientos internos de los legisladores del PJ, hubo una reunión importante con Alberto Fernández. Claro, de Alberto Fernández, de lo que sería Alternativa Federal o Argentina Federal. Sí. El bloque de Pablo Cosiner, que es hombre de confianza de Juan Manuel Urtubey. Un grupo de legisladores se reunió con Alberto Fernández, representantes de diferentes provincias. Estaba Javier David, que es diputado nacional por Salta. Bueno, yo, por lo menos las consultas que hice con la gente de Pablo Cosiner, me dicen que Cosiner bajó la línea de libertad de acción. ¡Epa! El bloque sigue como está, Argentina Federal, pero hay libertad de acción en sus integrantes para ir a diferentes, digamos, fórmulas presidenciales. Muy bien, lo dicho, estamos con Raúl Timerman. Raúl, ¿cómo le va? Gracias por estar. No, al contrario, gracias a ustedes. Primera pregunta. Hoy hablaba con un colega suyo, con Hugo Aime, y Aime me dice, la verdad que yo la última vez que lo medí a Massa, hará 10 días, me dice. Pero yo supongo, dice, que Massa le aporta en la provincia de Buenos Aires, ahora incorporado a la fórmula Fernández, le aporta un porcentaje de votos, no sé si son 8, 10, 5, pero que puede ser muy importante en la provincia. Eso después, cuando es a nivel nacional, se relativiza un poco. Timerman, ¿qué piensa? Bueno, yo en principio creo que Sergio Massa llegó a aliarse o a formar esta coalición con los Fernández en un momento de suma debilidad, porque él... Si nosotros miramos a Sergio Massa desde aquella vez que en el 2013 decide enfrentar a Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, ante la perspectiva de Cristina Eterna, digamos, lo enfrenta, saca más de 40 puntos, saca 10 de diferencia con Martín Insaurralde. Que era el candidato de Cristina Insaurralde, ¿no? Era el candidato de Cristina 100%. La campaña se la puso al hombro, especialmente después de las PASO, en la parte de campaña propiamente dicho, Daniel Scioli, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Sergio Massa hizo una muy buena elección.
Desde ese día hasta la última en la que participó, solamente fue descendiendo en su caudal electoral. Indudablemente en el momento de producirse la fusión de él o la coalición de él con los Fernández, él debía estar en 10 puntos, el orden de 10 puntos. Orden de 10 puntos. Puede ser 9, puede ser 11. En general los errores son mayores cuando menos miden los candidatos, digamos. Claro. Si alguien tiene 38 puntos, es más o menos 2,5. Si alguien tiene 9 puntos, también es más o menos 2,5. Entonces, el rango es demasiado grande. Y no todos los aporta la coalición. ¿Por qué? Sergio Massa siempre, históricamente, ha recogido votos no peronistas. Tal es así que cuando él no entra en el balotaje y entran Macri y Scioli, y uno rastrea el destino de los votos de Sergio Massa, se fueron 75-25, 75 a Macri, 25 a Scioli. Era muy parecido. Nosotros hicimos una experiencia muy linda con una gente de Holanda, de medir la reacción cerebral ante estímulos. ¿No? Muy interesante, lo hicimos en uno de los centros de diagnóstico que hacen electroencefalogramas. Lo hacíamos en domingo, porque el domingo ellos no trabajan, entonces era más económico alquilar, y medíamos la reacción ante el mismo estímulo de votantes de Scioli, de votantes de Macri y de votantes de Massa. Votantes. Y después de militantes de Scioli, militantes de Macri y militantes de Massa. Los votantes de Massa y de Scioli eran de Massa y de Macri eran muy parecidos y muy diferentes a los votantes de Scioli. Reaccionaban de la misma manera ante los mismos estímulos. O sea, uno puede decir que los 9 puntos de Massa van para, no se transfieren de ningún modo automáticamente para Fernández. Sí, ahora no sé cómo transferirán, porque también es verdad, se produjeron muchos cambios, no solo la incorporación de Massa a los Fernández, también ocurrió la incorporación de Miguel Ángel Pichetto a la fórmula Macri-Pichetto. Pensemos que en un determinado momento, no hace mucho de esto, digamos, hace 3 meses, el electorado está dividido en 3 tercios, más o menos un poco. ¿Y ahora? Los de Macri, los de Cristina y los de ni Macri ni Cristina. En ese tercio central había en aquel momento 4 referentes. Labaña todavía estaba ahí, estaba Sergio Massa, estaba Pichetto y estaba Urtubey. 2 de esos referentes, uno se fue con Macri, el otro se fue con Cristina. La pregunta es, ¿qué los unía a ellos cuando estaban en el espacio ni Macri ni Cristina? Porque uno terminó con Macri y el otro con Cristina. Ni siquiera el espanto, puede decir. No, al final los dos más coherentes, los que siempre pensaron más o menos lo mismo, digamos, se quedaron en ese espacio y forman lo que sería la tercer fuerza, que es interesante, nosotros la hemos estudiado un poco, es interesante porque la fuerza Labaña-Urtubey. Hay una frase típica que dice mucha gente, a mí me gusta Labaña, pero no tiene chance. Eso lo repiten mucho. A mí me gusta Labaña, pero no tiene chance. Si esa fórmula en campaña de las PASO es capaz de demostrar que sí tiene chance, puede colectar muchísimos votos. No, la cuestión es que se lo va a terminar fagocitando muy probablemente la polarización. Hoy esa es la cuestión. Hay que esperar las PASO, porque en las PASO, en realidad las PASO ya ni sentido tienen, porque no hay ninguna interna, digamos. Las PASO eso es una especie de primera vuelta anticipada en forma de bosquejo, digamos. Así es. Y ahí sí pueden elegir, no se define quién entra al balotaje, no se define nada, entonces puede elegir el elector quien más le gusta, mirar la cara y decir a mí el que más me gusta es este, o hacer un punteo, decir, bueno, quién va a ser el mejor para encarar el tema de seguridad, el tema económico, el tema de empleo, el tema de salud pública, y finalmente decidir por quién votar. Bueno, va a ser en definitiva lo que a veces se plantea como una gran encuesta nacional. Y va en a ser definitiva, ahí van a tener que ir los candidatos, no solo definiendo los perfiles, sino también la gente, los ciudadanos van a ir inclinándose hacia un lado y hacia un lado. Y una gran encuesta nacional
un poco cara, ¿no? Sí, no, Porque claro, según lo que obvio. pudimos averiguar, sale 4.500 millones de pesos solamente la primera, Efectivamente. las PASO. Es Ese es el tema, Raúl, la ¿no? impresión de Una boleta. pregunta que tiene que ver con lo que está pasando a nivel de traspaso de dirigentes. Digo, Fernando Iglesias, un hombre que ha escrito mucha literatura en contra del peronismo, dice, bueno, no me gusta, pero acepto la decisión de Macri. Dice Mirta Legrand, Mauricio, no te voté para que vayas con un peronista, y a lo mejor hay mucho resquemor, como planteó usted, en la propia gente que votaba a Massa. Pero pregunto, ¿hay más gente enojada con Pichetto, compañero de Macri, o más gente enojada con Massa porque se va con Cristina y con Alberto? Mirá, voy a empezar un pasito antes. A ver, Yo cuando se produce eso fui a buscar un libro que yo sabía que lo tenía en algún lugar de la biblioteca y lo encontré. si es bueno eso, yo busco, pero a veces no encuentro. No, y Sí. lo encontré. Sí. Es un libro que lo produjo en el año fines del 2002 Miguel Núñez. ¿Se acuerdan Sí, de me Miguel acuerdo, Núñez? sí, Miguel. Bueno, en ese momento Con estaba con Torcuato Di Néstor. Tella. Exactamente, Claro, las sí. conversaciones de Kirchner y Di Tella. Sí. ¿Qué sostenía Di Tella ahí? Dice, la Argentina va a ir marchando hacia una polarización en una fuerza de centro izquierda y en una fuerza de centro derecha. Y en las dos va a haber peronistas, radicales, socialistas. Ah, Y es mirá. lo que se En está las produciendo. redes apareció el hijo de Torcuato Di Tella, el cineasta, Sí. con un tuit, usted que anda mucho por las redes, diciendo, mirá papá, tenías razón, mostrando aquel libro del Ah, mirá 2002. vos. Efectivamente. No lo vi eso, pero Sí, sí. efectivamente se cumple el modelo que Di Tella había planteado al que se iba a llegar. Lamentablemente falleció antes y no lo pudo ver. Pero se llegó a eso y hay aceptación para que sea así. Sí. Hay aceptación de que Miguel Ángel Pichetto era un peronista leal Sí. en todo momento a quien lo había puesto en ese lugar, pero un peronista conservador, digamos, Claro. más de centro derecha que de centro izquierda. Ahora, Raúl, ante determinado panorama de polarización de derecha y de izquierda, después hay que empezar con las políticas de Estado y hay que buscar consensos. ¿Se pueden lograr consensos cuando es dos extremos tan polarizados? Bueno, ese es el gran tema. El gran tema es que va a haber que terminar de alguna manera en un gobierno que gobierne para todos. No se puede tener más gobiernos que gobiernen para una parte del país y la otra parte esté olvidada. No se le puede escapar a nadie que este es un gobierno que defiende intereses de una determinada... Primero, que las clases sociales existen, primer punto. Existen. Sí. Existen las clases sociales. Y este es un gobierno de una clase social media alta o alta que defiende o tiene un modelo de pensamiento en relación al pensamiento de la clase social de pertenencia. No es que olvida a todo el resto de la sociedad y no se ocupa para nada. No, dio una cantidad de planes sociales enormes, sin ningún tipo de contraprestación, lo que, digamos, a un sector muy grande de pobres de la sociedad argentina los mantiene en paz, digamos, los alimenta. Perdón. Pero no hay Sí. salida de la pobreza de esa No, manera. ahora yo creo la verdad que hay otros gestos que van muy en contra de la polarización, porque si uno dice Macri y Cristina, tiene razón lo que dice Fernando, hay mucha polarización, Sí. pero si uno mira a los vices, lo mira Alberto Fernández y lo mira Pichetto, trabajaron juntos 5 años bajo el mismo gobierno, se pueden poner de acuerdo. se pusieron de acuerdo con 1.000 millones de cuestiones. Digo, el propio hecho de que Cristina lo pone a Massa de primer diputado, digo, no lo pone a Zaffaroni, me Pero parece que está... todavía no habla con él. Sí, no habla, pero va de primer diputado. Sí, Me parece a mí que hay mucho gesto hacia el centro, mucho. Gana Omar Perotti, gana Bordet. Son discursos muy moderados todos, me parece. Es verdad, Sí. y digamos, es muy difícil visualizar esa posibilidad de aproximación en el fragor de las elecciones, digamos. Sí. Yo creo que Alberto Fernández tiene mucha resistencia a la posibilidad de hablar con Mauricio Macri, pero ninguna a hablar con Miguel Ángel Pichetto. Pero claro. Digamos, Sí. eso está claro. Y si Cristina lo pone a Alberto Fernández es porque
Alberto Fernández puede hablar con todo el mundo, es un Claro. político mucho más socializado que Cristina, puede hablar con banqueros, empresarios, Manieto, el dueño de los Todo. medios, con todo el mundo puede hablar. Es Cristina, más, ella dijo, no solo es difícil, va Alberto Fernández no solo porque es difícil ganar, es más difícil gobernar, dijo después. bueno, claro. ella Sí. plantea en ese Sí. video, si ustedes lo vuelven Sí. a ver, que fue, digamos, su declaración pública de coronación de Alberto, ella dice que hace falta formar una coalición de gobierno, no solo Sí. electoral para ganar, sino después para gobernar. Lo que pasa es que es verdad que en el medio se mezcla un montón de cosas. Ella está en 10 o 11 procesos diferentes. Sí. Alberto hizo declaraciones sobre la justicia innecesaria. Hay militantes kirchneristas tradicionales como Mempo Giardinelli, como Daddy Sí. Breva, que salen con declaraciones muy fuertes que en realidad no ayudan para nada a su Salió espacio político. tratando de arreglar algo, salió Felipe Solá, ¿no? Felipe Solá salió más que tratando Sí. de arreglar algo, yo Enderezando diría la campaña. valientemente. Sí. Valientemente, Sí. porque no es que, digamos, el Instituto Patria, Claro. la gente de Alberto están todos No, contentos no. y bailan felices. Hay distintos Exactamente, sí. La foto de Máximo con Santiago Sí. Cuño, pasan Sí. cosas, ¿no? Pregunte, Laurita, a ver. No, tema de la provincia de Buenos A ver. Aires, ¿no? Me parece que es estratégico lo que vaya a suceder en el principal distrito electoral del país. Es verdad. Y si el pase de Massa al kirchnerismo da motivos de preocupación a María Eugenia Vidal, ¿no? Que, bueno, no tiene el colchón de del balotaje para, digamos, buscar una revancha en la eventualidad de que perdiese la primera vuelta. Sí, también eso hay que mirarlo, digamos, con un cierto grado de franqueza y decir que el oficialismo le ha jugado difícil a María Eugenia Claro. Vidal. Sí. Le ha hecho toda la vida difícil. Ella pidió adelantar las elecciones, no se lo dieron. Boletas separadas, no se lo dieron. Ahora después al final... Tuvo que parir el año con los docentes el 2018, fue dificilísimo. El 2019 Al apareció la final- plata, pero 2018 fue complicadísimo para él. Es verdad. Yo creo que al final Sergio Massa esperó hasta el último día a ver si salía el decreto anulando las colectoras. Y yo creo que si ese decreto salía, Sergio Massa mantenía su candidatura a presidente y iba con María Eugenia Vidal. ¿Te parece realmente? Sí. Eso es lo que Claro, yo creo. claro. Ujú. Eso es lo que yo creo. Bien, no sucedió eso. Fue justo María Eugenia Vidal. Claro. Tuvo una situación muy conflictiva y se fue a Colombia. No era Sí. el momento para irse, era el momento del arreglo final, digamos, y se fue a Colombia. Incluso casi le borran a su candidato a primer diputado. Claro. Y ahí se plantó en seco y dijo, bueno, que la campaña la haga otro si esto sucede. Ella le tenía prometido a Cristian Ritondo que iba a ser Es el su primer candidato a candidato a primer diputado, diputado y presidente de la Cámara en caso de ganar. Y ya como habían entrado con Pichetto y Sí. habían sacado, Pichetto había hecho salir a todo el peronismo del Claro. PRO de la clandestinidad, lo juntó a todos, Asado y escucharon marcha. la marcha. Sí, Bueno, sí. Ya estaba entonces, Monzó otra los vez. Sí, claro. radicales, había que prometerle algo a los radicales y no se les ocurrió mejor cosa que Claro. decir, bueno, a lo Presidencia mejor de la Cámara de Alfredo Diputados. Cornejo, Sí. diputado, la Sí. Cámara de Diputados, y qué sé yo. Ahí saltó Vidal, dijo, hasta aquí llegué, si hacen eso, yo no participo de la campaña. Tenemos que terminar, salvo que le quieran preguntar quién gana en primera vuelta. Timerman no. Está ¿no? bien, no, ya dio bastantes datos ya. Bueno, Raúl, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Muchas gracias para Raúl Timerman. Estamos con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. Enseguida, segunda parte. Ya volvemos. Segundo bloque de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, con el señor Fernando Fraquelli, con el diputado radical, hombre de Cambiemos, provincia de Buenos Aires, Fabio Ketglas. Diputado, gracias por estar. Un gusto. Igualmente. Bueno, empiezo con una historia que me aconteció esta mañana, que tiene que ver con el radicalismo, tiene que ver con la incorporación de Pichetto. Yo estaba haciendo mi programa de radio con mi operador, Facundo se llama, que es un tipo muy politizado. Y lo escuchábamos a Pichetto, después de una reunión que tuvo con María Eugenia Vidal, y me dice, ¿te fijaste? Dice, qué cómodo está Pichetto en ese rol. Porque hablaba, opinaba, se metía con el tema de la provincia de Buenos Aires.
La sensación que hay es que llegó Pichetto hace una semana y que han como, no sé si desaparecido, pero hay otros actores, el propio PRO, el radicalismo, que están como detrás de Pichetto. ¿Hay alguna mirada equivocada en esto que digo? ¿Qué reglas o no? ¿O es No, así? bueno, él es una persona que tiene atributos políticos enormes, Sí. digamos, es un gran comunicador. Y en ese sentido, yo creo que suple falencias que había en la coalición gobernante en términos de cómo se enfrenta Claro. a los medios, etcétera. Tiene mucha determinación, una cultura, digamos, peronista en ese sentido, y creo que en ese sentido, ese es un aporte sustancial. Sí. Y por otro lado, yo tengo la sensación personal, no lo podría demostrar con un teorema, de que se rompió un tabú en términos del modelo de construcción política, digamos. Que con Pichetto vuelve un modelo de construcción política que podamos decir que es más tradicional, Sí. digamos, que nos juntamos, hablamos y nos ponemos de acuerdo, que él lo encarna muy bien, y que seguramente había algunos actores de la coalición que estaban esperando ese momento, porque yo no la conozco íntimamente, pero tengo la sensación de que la gobernadora, ese es un rol que le cae bien, digamos, como Pero habían interlocución. hecho, pero digo, el radicalismo y el PRO había hecho todo de una manera, no quiero decir equivocada, pero si llega en una semana y ocupa todo este espacio vacío, ¿qué pasaba con el resto? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces en un proceso político pasan cosas, los actores van ocupando lugares y hay como implícitos que impiden determinado juego, y a veces viene alguien de afuera, ¿no? Es como cuando Claro. hay olor y alguien viene de afuera y dice, hay olor, y el de afuera trae la noticia de algo que los de adentro no podían percibir. Pichetto de alguna manera trae lo que yo diría que es la buena nueva de que todo el proceso de renovación de la política en términos de vínculo con nuevos públicos, nuevas estéticas, etcétera, no desplaza el Claro. saber hacer político tradicional. Y en ese sentido, yo creo que para los radicales es un aporte, porque nosotros el juego del saber político tradicional lo manejamos mejor, digamos. Entonces empieza a legitimarse una forma de hacer política que no es decididamente, aparte a mí no me gusta ese eje viejo-nuevo. El tema es si es útil para resolver conflictos o no es útil para resolver conflictos. Y en tanto sea útil para resolver conflictos, bienvenido sea. No, preguntarle porque usted estaba hablando justamente de la incorporación de Pichetto y su repercusión dentro de la coalición gobernante, pero también hay como una deuda pendiente dentro de Cambiemos, que ahora tiene otro rótulo, que es la reconfiguración en una coalición de gobierno con más participación de los socios y particularmente del radicalismo. Largo reclamo del radicalismo de tener una presencia más activa en la toma de decisiones a nivel gubernamental, toma de decisiones que siempre estuvo monopolizada por el PRO. Digo, ¿hay posibilidades después del 10 de diciembre, si Macri es reelecto, de que se reconfigure la alianza gobernante? Yo sigo la frase de Einstein que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Veamos qué nos dice la teoría respecto a alianzas en América Latina. En América Latina, en todo el continente, hay solo dos experiencias exitosas de coaliciones políticas, la del Frente Amplio Uruguayo y la Concertación Chilena, no casualmente en los países que tienen una tradición institucionalista más fuerte, sí, y donde tienen, en ese sentido, un presidencialismo relativamente más débil. En el resto del continente, la experiencia que está llevando adelante la Argentina es una novedad, digamos, y sobre todo después de una experiencia post-populista, claro, donde hay toda una cuestión en términos de reinstitucionalización. El radicalismo tiene este reclamo, que es como un reclamo, que es como una bandera persistente y sistemática, que a mí me gustaría que no caiga en cantinela, digamos, que no sea un ruido inaudible. Claro. Acá, construir un modelo de gobernabilidad distinto con nuestros socios implica un paso antes, que todos entendamos que es mejor para la coalición y que es mejor para el país, que no es un capricho de uno de los socios. En ese sentido, lamentablemente tengo que decir, pero la crisis que hemos pasado 2008 y que sigue hasta la actualidad, es un antecedente, porque uno podría preguntarse, ¿no?, en relación a esta crisis que está pasando y que padecen amplios sectores sociales, etcétera. ¿Nuestro mecanismo de toma de decisiones, en todos los casos, fue el mejor? ¿Tenemos satisfacción plena? Si no tenemos satisfacción plena, ¿cómo podríamos mejorar nuestro mecanismo de toma de decisiones? Para no leerlo como una clave de un socio contra otro socio. Ajá. Entonces a mí me parece que en la cultura política argentina tiene que ingresar esta idea de cuál es el mejor sistema para la toma de decisiones. Digamos, esto nos vale para nosotros, nos vale para el otro polo de poder, digamos. La gente del polo populista podría pensarse, nosotros tuvimos una crisis de balanza comercial y pusimos el cepo. ¿Fue la mejor forma de toma de decisiones esa? La democracia argentina está lo suficientemente madura para que los planteos institucionalizantes no sean vistos como un reclamo de uno contra otro, sino de cómo hacemos para en la Argentina tomar mejores decisiones. Y yo creo que es legítimo que el radicalismo haga ese planteo,
pero creo que es un planteo que se hace dialogando, no a los gritos en las tribunas, sino viendo cuál es la mejor forma de selección de los funcionarios, en qué áreas tiene mejor expertise cada uno de los miembros de la fuerza política. Yo, por ejemplo, soy de los que creen que el radicalismo, hay muchas áreas de gobierno donde tenemos una expertise muy grande, digamos. Nosotros fuimos malos o regulares en algunas áreas, pero muy buenos en otras. Entonces me parece que el sistema no tiene que ser como un reclamo del radicalismo frente al PRO, sino de cómo consolidamos una alianza que califique la política argentina. Fabio, ¿cómo está la provincia de Buenos Aires? Digo, después de los últimos movimientos políticos, el más claro, el de Massa, siendo el primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Digo, Massa fue un no socio, pero sí una ayuda muy importante para la gobernabilidad de María Eugenia Vidal en la provincia. Sí, María Eugenia Vidal, yo creo que una de las cosas que sutilmente, pero lo he dicho ya en algunos programas, que más distingue este proceso político del anterior es la calidad de la relación entre el presidente y la gobernadora frente a la calidad de la relación que tenía Cristina Fernández de Kirchner con Scioli, que tenía características patológicas, porque dependía de que gane Scioli y sin embargo parecía que la acción de gobierno era permanentemente de obstaculizar el desenvolvimiento político de lo que sería su delfín, digamos, ¿no? En ese sentido, el buen diálogo entre Macri y María Eugenia Vidal tiene un dato positivo adicional. Es un buen diálogo entre actores políticos distintos. María Eugenia Vidal es una constructora política que tiene otros atributos y otra forma de ver la política distinto que Macri. Y en ese sentido, más afín con nuestra tradición política de diálogo parlamentario, de construir consensos en la legislatura provincial, etcétera, donde nosotros nos hemos sentido cómodos y en esa comodidad hubo un proceso de recomposición del radicalismo en términos territoriales e institucionales muy fuerte. Querlas, una pregunta. Digo, era parte del discurso del gobierno, un poco Macri, mucho Marcos Peña, también algunos hombres del radicalismo que hacían hincapié en que veníamos de 70 años de una muy mala cultura política, involucrando desde el comienzo del peronismo hasta acá. Digo, ahora, ¿cómo es el discurso a partir de ahora con la convocatoria de Miguel Pichetto, que fue un protagonista de los últimos 25 años, un hombre que fue muy cuestionado por el radicalismo, ni hablar por la coalición cívica, un hombre que estuvo con Menem, que estuvo con Duhalde, hay denuncias de la coalición cívica sobre Duhalde enormes, que estuvo al lado de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, digo, esa cuestión, ¿cómo se asimila? A mí los eslóganes no me gustan mucho, de los 70 años, etc. Bueno, pero era un eslogan del gobierno. Pero ¿por qué? Voy a explicar por qué no me gustan, ¿no? El peronismo es un animal político difícil de clasificar, ¿no? En la escala zoológica, pero una de las cosas más interesantes para ver es que es un partido que al mismo tiempo es un partido de orden. ¿Por qué en la escala zoológica? No, pues, es una forma de decir. Eso, sí, no, lo que quise, nosotros también. Si lo están viendo, nosotros también se van a acordar de somos, San Martín, por eso. Nosotros también somos. No, lo que quise poner es que, que si uno usa categorías de la teoría política europea, digamos, es difícil de clasificar. No, pero de ahí animal, por eso digo. Pero una de las características que lo hace más inclasificable es que es un partido que es a la vez de orden y de transgresión, digamos, ¿no? Es un partido de Estado y que garantiza el orden, etcétera. Y a su vez es un partido en términos culturales transgresor, etc. Y eso le da, es parte de su vitalidad, digamos, parte de su activo. Entonces a mí me parece que cuando nosotros nos referimos al peronismo como un todo, a veces es una pereza intelectual. Digamos, Pichetto, el presidente lo definió así, como un hombre de Estado. A mí me gustaría decir que es más bien un hombre de poder, que entiende la lógica del poder. Por eso muchas veces uno ve su ubicuidad, que uno la puede ver en términos peyorativos, es decir, mira este tipo, o la puede ver en términos afirmativos, digamos. Cómo se transforma en una pieza de ajedrez que consolida una estrategia de poder. En ese sentido, es funcional este momento de Cambiemos, me parece. ¿Es un momento de pragmatismo de Cambiemos? Sí, nunca, yo tengo la sensación de que nunca Cambiemos fue principista en términos en los discursos de los 70 años, si somos lo nuevo y todo lo otro es viejo, eran principistas. Pero es que a mí esa era una... ¿No le gustaba? A mí no me gustaba porque yo, por ejemplo, soy parte de un partido que cree que es parte de la historia argentina. Nosotros tenemos 70, 128. Con los defectos y con los errores, con las metidas de pata sin beneficio inventario, ¿no? O sea, ahí está la reforma universitaria, el juicio de la Junta y la salida del 2001. Porque si nosotros no empezamos a pensar de que este presente es resultado de acciones nuestras en el pasado, tenemos esa tentación que es de no aprendizaje, ¿no? Usted tiene una relación bastante cercana con Ernesto Sanz, que es dirigente mendocino, que, bueno, no aceptó ser candidato a vicepresidente, pese a que se lo han ofrecido, se dedica a cuestiones personales.
¿Cómo lo ve a Ernesto en esta coyuntura política en la cual ha participado? Porque de alguna manera auspició el nombre de Pichetto para que sea candidato a vice. ¿Qué rol le ve a Ernesto Sanz, si es que tiene alguno, en esta coyuntura? Usted sabe que el afecto y la admiración a veces nublan el análisis. Ajá. Y sería el caso, ¿no? Porque para mí es una fuente de referencia ineludible cuando estoy ante una disyuntiva, yo en términos personales, si tengo que hacer una cosa u otra, y me puedo sincerar ante la opinión pública, y lo llamo como quien llama a alguien que sabe más, que recorrió más, y respecto del cual su opinión me importa. Me importa, no es un automatismo, me importa porque siempre siento que es una opinión hecha en favor del interés público, en el caso mío, en favor también de mi propia carrera política. Y creo que como el talento, una organización política tiene que tratar de no desperdigar el talento, digamos. Todo el talento que tiene que tratar de concentrarlo. Claro. Entre otras cosas porque nos sobra. Así que en los momentos cruciales se nota cuando en una organización se recurre siempre a uno, es porque hay un reconocimiento. Evidentemente, Ernesto en su trayectoria política se ha ganado un reconocimiento que hace que cada vez que hay un momento de tensión política, por más que él está retirado, el teléfono le suena. Y en general tiene este tipo de inclinaciones donde lo primero, su cabeza, a lo primero que va es qué es lo mejor para el país, ¿no? Tiene esa forma de pensar que es como un tic, hay gente que no es así, digamos, no todo el mundo es así, y bueno, y eso le da un lugar. Entonces, bueno, el ritmo de salida del sistema político de Sanz lo va administrando Sanz y también su entorno, digamos. Ahora, perdón, ¿Pichetto es consecuencia de que Sanz no quiso? Claro. Sí, Y eso, Sanz me parece que era mucho más ordenador y tranquilizador para el radicalismo y para el PRO que la revolución que le genera Pichetto, me parece. No sé, en términos electorales, pero bueno. Para el radicalismo era un mejor dato, me parece. Pero no lo sé, ¿no? hasta que sí, puede Por ser. eso no sé. No sé, porque la Usted política... iba a estar más cómodo, no me diga con Sanz que con Pichetto. A ver, por eso. En términos personales, Sí, obviamente. por eso. Pero uno cuando está acá ya los términos personales los va dejando de ¿Y lado. Carrió con quién iba a estar más cómoda, Carrió? ¿Sí? Pero acá hay una pregunta. Quiero decir una cosa. La política, Sí. la política que a mí me gusta, no es cuestión de comodidad. Si la introducción de Pichetto a la coalición le da una potencia electoral que le permite a la coalición ganar, y si el estilo político de Pichetto enriquece el proceso de toma de decisiones, Usted es publicista, hay que tragarse el sapo, dice usted. Yo soy... Mire, le voy a decir una cosa. En 1982, Sí. Cuando era el auge alfonsinista, Sí. yo era de Pugliese. Así Bueno, ahí tenés. Sí, Bueno, Urtubey dijo que también le habían ofrecido la candidatura a vicepresidente. Sí, también. Sí. Fabio, las elecciones que se han dado en las provincias con resultados muy adversos para Cambiemos, para el oficialismo, ¿esto va a tener repercusión en la elección de agosto y de octubre o no? Creo que no. Creo que se votó en algunas provincias en el momento más bajo del ciclo económico. Se votó muy con lógica provincial en muchas provincias. Y creo que sí muestra una foto de lo que es la fuerza territorial del peronismo en términos de la administración de cada una de las provincias. Eso queda. Y las condiciones de competencia son distintas en el nivel nacional que en el nivel de cada una de las provincias, ¿no? Hay un estudio del CIPEC muy interesante cuyo título es revelador, que se llama La cancha inclinada, que muestra la baja tasa de renovación política en las provincias argentinas. Claro. Bueno, el dato novedoso en ese sentido fue la victoria de Omar Perotti con un discurso muy de centro en la provincia de Santa Fe, ganándole justamente al socialismo, ¿no? Sí. Y otro dato importante, en Rosario la victoria también de Pablo Yavkin, ¿no? Que es otro dato importante porque también cambia de manos el oficialismo. Así es. Bueno, diputado Quetglas, muchísimas gracias. A ustedes. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Ignacio Zuleta. Enseguida ya venimos. Bueno, último tramo de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, con yo Fernando Fraquelli y con Ignacio Zuleta. Ignacio, ¿cómo te va? Gracias por estar. Buenas noches, gracias por la invitación. Ignacio, vos sos un hombre con mucha información, pero alguna de las sorpresas de la última semana, Pichetto, candidato y compañero de Mauricio Macri, después por su lado Sergio Massa en la misma lista que Cristina. ¿Alguna novedad te pareció más llamativa o decías que eran hechos esperables vos? No, lo de Pichetto fue una sorpresa, pero era explicable. Sí. Y si uno encuentra
si, por lo menos yo tengo que hablar desde mi perspectiva, si uno seguía con detalle toda esa novela, era casi inevitable, porque era algo que se hablaba mucho en los días anteriores. Sí, o sea, lo de Pichetto. Lo de Pichetto. O sea Sí. que sorprendió, porque es sorprendente esta migración de un hombre del peronismo, además con el cargo, con la importancia que tiene Claro. él en el peronismo institucional, ¿no? Jefe Sí. de bloque, hombre con cargos de representación, es una rareza, es medio raro. Y después, a mí lo de Massa no, para nada. Massa No. iba a terminar ahí, Sí. pero ya hace tiempo. Yo creo que desde el debate de la reforma provisional y ganancias, estoy hablando hace 2 años en el Congreso de Diputados, ahí Massa le perdió el miedo a la foto abrazado a Recalde, Sí. Rossi. Kicillof estaba en ese Kicillof, momento, sí. etcétera. O sea, le perdió el miedo a esa foto. Y ahí uno vio ya que... Pero además no es raro, porque él es un hombre del peronismo, él no tiene destino fuera Claro. del peronismo. Y si vos ves el intento que él hizo de armar algo fuera del peronismo institucional, le fracasó, porque Sí. la historia de Massa es una historia de una declinación del 2013 hacia acá, en donde terminó en la casa. Sí. O sea, era diputado nacional, hizo buenas elecciones. Tratando de no perder Tigre. Claro. Eso es, Sí. eso es medio novelesco, pero eso no es nada frente Sí. a lo que ha perdido. Sí, no, claro. Perdido, qué sé yo. Sí. Yo creo que no es incapacidad de él, No. es que no es el momento. No hay un momento hoy para un peronismo que no sea opositor. Entonces eso es un poco lo que uno quiebra, por un lado, por el lado de Pichetto, en esta nueva alianza, el nuevo oficialismo que arma lo que fue Cambiemos, y Massa terminando en el Instituto Patria. Pero yo creo que es explicable uno y esperable el otro. Pregúntelo. Ignacio, simplemente preguntarte sobre el factor Labaña, ¿no? Que el gobierno lo subestima públicamente, ¿no? Me imagino que puertas adentro tendrán alguna otra consideración, pero ¿deberían preocuparse por el desempeño electoral que tenga esta tercera fuerza con Urtubey? Yo creo que hay 2 rangos para responder. Uno, que Labaña y Urtubey son opositores. Entonces, pedirles otro juego o tratarlos de otra manera es tomarnos el pelo. O sea, que a mí me digan qué es. Ahora, es cierto que el desarrollo de Labaña hace presumir que le pueda quitar algunos votos a Macri. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque no creo que un tipo que vota, digamos, si hay un 30% de la sociedad que es un voto fidelizado con lo que fue Cambiemos, ese no va a ir a votar a Labaña. No, pero al revés, votantes de Labaña que en una eventual primera vuelta después de las Pero no PASO... sé cuáles son los votantes de Labaña que no sean del peronismo. Ujú. No hay ni de Urtubey que no sean del peronismo. O sea, que vos no ves que vaya a haber una polarización que fagocite concretamente a la tercera No, yo te vía. decía que hay 2 cosas. Una respuesta es, son opositores, y el deber del preso es fugarse, el deber de la oposición es oponerse. Sí. O sea, no le pidamos martingalas intoxicadas por columnistas Voluntaristas. de diario, Sí. para no agraviar a la televisión. Ahora bien, hay mucha martingala electoral. Es decir, una hipótesis dice, si vamos a un balotaje, tratemos de que no se nos fugue nadie, porque podemos... no nos importa que se fugue alguien en la primera vuelta, porque en la segunda lo vamos a tener. Eso, claro. Hay un voto moderado que efectivamente no va a ir a votar a Kicillof y puede votar en un balotaje a un Macri. Ahora, como está ocurriendo ahora en los últimos tiempos, en la última semana, donde hay una profundización de la polarización, Así es. y empieza la tentación de tener que retener todo en la primera vuelta. Entonces, ahí está. Yo no sé eso, la verdad que no sé cuál es la fórmula para resolver eso. Si la tuviera, no me escucharía nadie. Y te diría que vos le preguntás a ellos y no saben. Vos le preguntás a ellos, no saben. Sí. Dicen, no sabemos qué nos conviene. Ignacio, a lo que es el armado de Labaña, el rol de Pichetto es ir a buscar a esos sectores que están construyendo, digamos, el poder para Labaña, sectores del peronismo. Yo creo que es más importante en este formato final de la que ha tenido el peronismo y el gobierno después de las elecciones provinciales, que terminaron el domingo con las 4 elecciones que conocemos. Yo creo que es más importante mirar lo que esos resultados y ese armado desmoviliza del peronismo que lo que arma. Es decir, ahí lo importante es cuántos gobernadores que ganaron su reelección y que aspiran a
consolidar su poder territorial, van a jugar ese triunfo en una aventura por una presidencial. Claro. Lo que se percibe hasta ahora con el Festival de la Lista Corta, yo creo que hay una tendencia a trabajar a reglamento. Es decir, vamos a apoyar, sí, al peronismo porque somos de oposición, pero no vamos a arriesgar lo que ganamos este domingo dentro de la PASO de agosto. Pero también creo que hay otra cuestión clave, ¿no? Los gobernadores peronistas estuvieron mucho mejor con Mauricio Macri en términos económicos para sus provincias que con Cristina Fernández de Kirchner. Me da la impresión de que eso también debe estar jugando un poco en la mente de los gobernadores peronistas a la hora de, lo que vos decís, trabajar a reglamento. Bueno, tu afirmación es una afirmación que habría que probarla. ¿Por qué? Porque no sé si le fue mejor o peor. Bueno, de los 24 distritos, 20 están con superávit. Eso claro, pero, lo dicen los números económicos. Yo no te voy a discutir a vos, digamos. Vos defendés tu posición. Sí. Yo creo que la economía de esos años era peor que esta. Entonces, probablemente la bonanza del superávit fiscal los arregló a todos. Ahora, las quejas de los gobernadores con Cristina de los años anteriores al 2015 no son mayores ni menores de las que hacen de Frigerio, que no les cumplió la mitad de las cosas. Ellos también se quejan del gobierno nacional de todo lo que no les cumplió. Y el peronismo se cobró. Él se cobró con el rechazo a la boleta electrónica, el rechazo a la reforma política, la demora de extinción de dominio, la modificación de ganancias. Es decir, ha habido toda una factura por la mala avenencia con el gobierno nacional, que tampoco es un paraíso para ellos. Ahora, yo creo que es presumible, y sostengo en eso, coincido con vos, no sé, vos lo has expresado de otra manera quizá, que es que hay gobernadores, que además te lo dicen cuando hablas en confianza, no lo dicen en público, se sentirían mejor con un gobierno que no fuera del Instituto Patria, fuera de Alberto Fernández, que no fuera de la provincia de Buenos Aires, porque acá lo que hay que mirar siempre es el cuadro de la beligerancia histórica entre el peronismo del interior y el peronismo de Buenos Aires. Y Pichetto va donde va porque él es el CEO de ese peronismo, es el tipo que negoció por ellos las reformas fiscales, los consensos, el presupuesto y algunas leyes. Él se sentaba en esa mesa y los representaba frente a la nación. Ignacio. ¿Y eso va contra quién? Contra la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahí es donde va a ser ellos no quieren un gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso es probable que le convenga un resultado distinto. Ahora te hago una pregunta, digo, a mí cuando hablo con algún oficialista me dice, bueno, lo que pasa es que es el momento de Pichetto. Pero digo, por lo menos en términos mediáticos y de operación política, hablábamos más temprano, Miguel Pichetto se ha quedado con todos los escenarios. Habla en el Senado, habla después de reunirse con María Eugenia Vidal, opina sobre economía, opina sobre la justicia. Digo, eso dentro de lo que era el equilibrio del PRO, donde se hablaba Peña y de manera muy en cuentagotas. A veces aparecía el radicalismo, hablaba más la gente de la coalición cívica. Todo eso está como en baja en estos días. Creo digo, que ¿eso pasa? No, ¿O va a ser así? Es un poco de eso, a ver, yo creo que vos te estás refiriendo a la comunicación. Sí, estamos en una campaña, entonces se ocupan espacios muchas veces vinculados al proselitismo. En los días de hoy tuvo más centimetraje Massa y en la televisión que Pichetto. Sí. Y más que Massa y Pichetto tuvo más páginas del apagón. Pero tiene más páginas de Chernobyl. Pero no, yo no sacaría sí. conclusiones nunca No en el puede análisis ser. político de lo que dice. Pero el radicalismo y el PRO. PRO. Una campaña donde hay una disputa feroz de los operadores de la política sobre los medios. Ocupar espacio. Pero el radicalismo y el PRO, ¿vos no los ves como pretendiendo más espacio en la coalición de gobierno? Lo que era cambiar. Tienen todo lo que quieren. Tienen todo lo que quieren. Inclusive lo tienen a Pichetto, que lo pusieron ellos. Pichetto es un invento de Sanz, de Naidenov, de Gerardo Morales y de los radicales. Sí. Que ellos fueron a pedirlo, y de Cornejo, fueron a pedirlo ellos. Y como se lo dieron, ahora pueden decir, bueno, como no nos dieron la vice, dennos más. Claro. Y están dispuestos a exigir más. Sí. Ahora, yo creo que el radicalismo está sobrepagado. El radicalismo de hoy no es el de 2017. En 2017 perdieron muchas candidaturas en manos del PRO. Hoy día están reculando y hay que contar uno por uno la cantidad de radicales que están en las listas a gobernadores y a cargos directivos, y son muchísimos. Sí. Lo que pasa es que los radicales son muchos, entonces no hay para todos. Pregunta, ahora, en definitiva, entonces, ¿qué le va a sumar Pichetto a Macri? Y todo ¿Le inclina la balanza? Ayer alguien me decía, bueno, por lo menos lo primero que hizo fue frenar la caída de Cambiemos.
en imagen, en Yo no, encuestas, eso yo creo que no se puede decir hoy como... Si a Macri le va bien, diremos qué genio, qué Claro. campeón, ¿cómo se le ocurrió? Qué ingenio para la política. Ahora, si la va, vos decís, qué pelo. La verdad, ¿cómo se le ocurrió a los Pichetto? Claro. O sea, yo no sacaré ninguna conclusión. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Por qué Pichetto termina ahí? Pichetto es el final de un debate que viene, que el debate más importante que ha tenido el gobierno interno, que es cómo asegurar una elección ampliando la alianza hacia sectores del peronismo que han demostrado cierta cercanía con el gobierno, si hacerlo con una alianza con partidos del peronismo o hacerlo con personas. Y si hacerlo ahora o hacerlo después de la primera vuelta. O sea, esos son los debates. Sí. Y esto derrumba lo que llama Carrió la endogamia de Olivos, que hasta ahora decía que había que ir solo con candidatos propios porque la base del antiperonismo, del no peronismo, del gorilismo del gobierno había que preservarla. Esto, cuando se acerca la elección y se buscan herramientas para mejorar la posición, empieza a resquebrajarse. Y aquí ha habido una derrota de los endogámicos, digamos Peña para decir un nombre, y han ganado los aperturistas, Frigerio, Monzó, Massot, algunos radicales. Ahora, la pregunta es, ¿no es tarde? ¿Cuánto valía Pichetto hace un año que te venía con 10 gobernadores que tomaban café con leche en su oficina? Hoy día viene solo. Probablemente tendrían que haberlo hecho antes. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque hay otra pelea más importante dentro del gobierno, que es la pelea por la sucesión. Claro. La sucesión entre Peña, Rodríguez Larreta y Vidal, ¿para quién se va a quedar con Cambiemos, gane o no Macri las elecciones? Y ahí hay dos alas muy fuertes, los que dicen que en realidad el que inventó esto y el jefe es Larreta, porque es cierto que él lo inventó, él lo trajo Macri. Sí. O sea, Macri es el más talentoso de los muchachos de Larreta. O es Vidal, digamos, apoyado en Peña. Es una guerra que nadie te la va a contar, pero es lo que decide muchas de las decisiones ahí adentro. Es decir, y después la idea de decir, hablamos de la alianza. Ahora, no la veremos tanto que nos la cope. Claro. Hay que ver cómo termina. El doctor Ignacio Zuleta, me encantó lo último que dijo. Vamos a hacer un podcast con esto, ¿te parece, Nacho? Con vos, con esta última respuesta. Lo que quieras. En serio, está bueno. La escuchás, la cuenta. Ignacio, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo y gracias a los... Señor Fernando Fraquel, nos estamos viendo la próxima semana. Muy bien. Laurita Serra, un gusto. Está vendiendo muchísimo el libro de Laurita, me dijeron, así que vamos. Exactamente, bueno. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Volvemos en una semana. Muchas gracias. Hasta ese momento.